Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Martín Robles, administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETEC, que tenemos muchos problemas con la energía en el país. Vamos a darle la bienvenida, señor Robles. Muy bien, muy buenos días. Esa silla es caliente, no solamente que se pone caliente con... Alberto, Laura y Percio. Señor Robles, empecemos precisamente por el planteamiento más reciente que hizo el mismo presidente de la República con relación al tema eléctrico, una información que ha caído con cierta desesperanza en sentido general, y es la necesidad de invertir 2.000 millones de pesos para poder resolver el tema eléctrico en República Dominicana. Lo que tiene que ver con las redes de transmisión, que es lo que concierne TED, ¿qué proporción de esa inversión tendría que estar dirigida a ese sector? Bueno, mire, lo que pasa es lo siguiente: el sector eléctrico en sentido general tiene tres áreas fundamentales. Las tres áreas demandan recurso intensivo de inversión anual. Eso no es desconocido. Tanto la generación, porque requiere inversiones todos los años. Transmisión, que es la parte que nos corresponde a nosotros, también requiere inversión todos los años. Y lógicamente la distribución y comercialización de la energía eléctrica también requiere inversión. Por ejemplo, 2.000 millones de pesos sería lo inmediato, lo que está claro, mencionó el señor presidente, si fueron 2.000 millones de pesos. Pero nosotros, por ejemplo, en transmisión, estamos invirtiendo en este momento 21.000 millones de pesos. O sea, en redes de transmisión, 31 proyectos de transmisión se están ejecutando a nivel nacional. O sea, eso para permitir dar una solidez al sistema de transmisión dominicano, y que esperamos nosotros que, como lo he dicho en otra ocasión, dado los niveles de inversión que estamos haciendo y proyectos en ejecución y proyectos que están ahora mismo en licitación, o sea, hay unos 5 otros proyectos que están en licitación y que pronto entrarán también a ejecución. Eso incrementa la cartera de inversión. Señor Robles, en el caso del presidente Luis Abinader, refiriéndose a los apagones que están ocurriendo en distintas provincias del país, sin duda que ha creado que los dominicanos se inquieten. Él dice: los apagones no son producto de financieros, o sea que no se le debe ni se ha pagado un solo centavo a los suplidores de energía, sino que es un problema que tiene que ver con la alta, no el suministro, sino la capacidad de los dominicanos que adquieren más energía, pero entonces la capacidad de transmisión no la tenemos. No hay que trabajar en función de eso, porque algo hay que hacer. Mire, lo que pasa es lo siguiente: cuando se menciona el sector eléctrico, tenemos que diferenciarlo. El sector eléctrico es uno, pero está dividido en tres partes, con responsabilidades cada quien. Claro, cuando en el sentido general la población no tiene que ver que sea transmisión, que sea generación, que sea distribución. La población y todo el que consume, todo el usuario de energía eléctrica, lo que tiene que ver es que haya energía eléctrica. Hay mayor no le demanda importa que la capacidad de transmisión. Sí, esa es la palabra. voy ahí. No le importa a qué causa se deba el problema. El problema es que hay que resolverlo. Ciertamente, porque esto es cíclico. Si usted toma la estadística de este año, todos los veranos hay la misma queja del servicio eléctrico, todos los veranos de cada año. ¿Por qué? Usted dice, bueno, 3 elementos fundamentales. Normalmente la demanda crece anualmente, crece, porque no se para de crecer. Ahora, el crecimiento en este verano ha sido desproporcionado. Ha sido muy superior a las estadísticas históricas que ha tenido este país en incremento de demanda. En estos 3 años que lleva el presidente Abinader, producto de las
evidentemente de las buenas acciones ejecutorias y las facilidades y el clima de inversión que tiene este país a través de esa buena disposición y facilidades que ha dado este presidente, la demanda ha crecido de manera exponencial y se ha medido sobre los 220 megavatios por año. ¿Cuánto creció del año pasado? Algo que nunca había ocurrido. Un promedio, usted le pone 220 megavatios 220 megavatios por año. Por año. Quiere decir que en estos 3 años el incremento de la demanda ha sido 600 megas. Pero se supone que eso se puede proyectar. 60 megas. Sí, correcto. Era ese aumento, porque claro, no es inesperado para nadie, ni que va a crecer, ni que en verano se produce un pico. Usted tiene razón, eso es verdad. Hay un plan de expansión que debe ocurrir. Ahora, los saltos nadie lo predice. O sea, aquí hay una proyección de la demanda normal, que es lo que se ha tomado para planificación, 125, 150 megavatios por año. Pero estos 3 años han sido evidentemente fuera de serie. Don Martín. Ahora, hay otro elemento sobre eso, me excusa, don Percio. Hay otro elemento, la temperatura. Ustedes conocen que en este verano la temperatura, los niveles de temperatura que ha registrado el país históricamente están muy por encima de lo que ha sido lo histórico, con una sensación térmica hasta de 42 grados. O sea, evidentemente, ¿qué hace eso? El aumento de temperatura, así como usted lo siente, evidentemente, y tiene que tomar más agua, porque la temperatura es fuerte. De la misma manera, esos cables que recorren toda la ciudad también experimentan, producto del calor y producto de la mayor demanda, por entonces se duplica, la temperatura es doble. Y una red en la cual no se le ha invertido dinero, en términos lo que no se le ha invertido, tampoco puede hacerse de la noche a la mañana. En 3 años no se puede hacer la sustitución de toda esa red que está ya obsoleta, que está vieja, sino sencillamente eso tiene que planificarse. No se ha planificado. Ahora se está haciendo inversiones y también eso tiene un proceso. ¿Cuál? Bueno, las licitaciones. Pero en estos 3 años no se había hecho ninguna inversión en esa sustitución. Bueno, ha habido no la inversión requerida. Se ha hecho inversiones porque hay que hacerla todo el tiempo. No la requerida, evidentemente. Porque si se hubiera hecho desde antes, eso viniera con un plan, otra cosa hubiera sido. También tiene que darse de cuenta que en el 2020, cuando se llega, el mundo estaba cerrado, las fábricas estaban cerradas, ¿no? Los procesos de licitación llevan tiempo. Después ahí mismo viene entonces la crisis, los commodities elevan, las industrias, para usted colocar un pedido de un material, eso lo ponían en la cola. Entonces, todo eso ha dificultado en otros 3 años, que han sido los primeros 2 años, evidentemente, casi atípicos por la situación propia que se dio. La guerra de Ucrania, la crisis financiera, el aumento de los precios del petróleo, todo eso dificultó también y que el país el presidente tuviera que destinar recursos del presupuesto nacional para subsidios. ¿Y qué va a pasar entonces? Porque el que paga la energía mensualmente, aquellos dominicanos que están y reciben apagones de 8, 10 horas en un año preelectoral y que esto se extienda al próximo año por falta de esa inversión suficiente, eso es un grave problema para el gobierno de Luis Abinader. Bueno, mire, es correcto. Si esto llega al año 2024 en estas condiciones, es difícil. Ahora bien, como le digo una cosa, le digo la otra. Nosotros esperamos que a partir de octubre la temperatura comience a bajar, los cables pierdan menos estrés, tengan menos estrés, así como lo tiene la persona cuando tiene calor y se desconecta. Los cables bajen, la demanda baja también, porque no es lo mismo, o sea, normalmente es en verano cuando ¿Por qué? ¿Por qué cruza en verano? Bueno, pues ya le dije, el calor, los aires acondicionados,
¿no? Los equipos eléctricos todos funcionan a mayor capacidad, se hacen menos ¿Usted eficientes. atribuye los apagones a las averías que se producen en algunos lugares y al calor? Mire, repito, las interrupciones, porque puede, como dice un amigo, usted lo ve como un apagón, lógicamente, pero aquí lo que el país tiene que estar seguro es lo siguiente. Desde que entró el presidente Abinader, los apagones por causas financieras, que fue lo que usted ahorita mencionó, desaparecieron. Porque aquí ahora los generadores cobran su energía eléctrica sin problema, se le está pagando su energía eléctrica. No hay déficit de generación. Porque una de las cosas también que se ocupó este presidente de inmediato fue de que entró una licitación para incrementar la demanda, o para incrementar la generación de energía, la capacidad de generación. Y ahí hay 400 megavatios. Si esos 400 megavatios no hubieran entrado, ahí sí hubiera habido entonces interrupciones por falta de generación. ¿Cuáles son esos 400 megavatios? Bueno, Los 200, lo de ASUA, 178 de ASUA. Porque 200... los de la costa norte no están. No, los 200 que se instalaron aquí en Boca Chica. Don Martín. 200 megavatios nuevos, ahí están, 400. Eso permitió que en todo este verano no hubiera interrupciones entonces, por falta de generación. Si lo que ha habido es... la generación, porque usted nos dice que no es un problema de generación. No lo es. Entonces es un problema de transmisión y distribución. No, es un problema, tampoco de transmisión. El problema. Entonces, o sea, claro, tenemos interrupciones de transmisión porque tenemos que dar mantenimiento a la red, precisamente para evitar... Pero esas son interrupciones programadas y de esas no son las que se está quejando la población. Correcto. La población se está quejando de los apagones continuos. La población se queja de la falta de energía eléctrica en su casa. No importa que sea por mantenimiento, no importa que sea por averías. Son interrupciones, la ve como interrupciones y es correcto. No tiene energía eléctrica, pero esas, tal y como usted dice, son programadas. Ahora, las que no son programadas, que son interrupciones por averías, esas tienen otro concepto. Bueno, y se da. Correcto, dígame. Se dice que se pierde en el sistema de distribución alrededor del 35% de la energía que se produce en el país. Lo que quiere decir que si corrigiéramos eso es como si hiciéramos una nueva Punta Catalina, unos casi 750 más que una Punta megavatios, más que una Punta Catalina. Es decir, que si corrigimos eso nos evitaríamos de hacer otra planta. ¿Ese dato es cierto, es más o es menos? Mire, el dato ronda sobre el 30%, está claro, que se pierde, que se pierde por deficiencia del sistema de distribución. Muchas causas. ¿O hay un componente de esa pérdida que es de transmisión también? Sí, lo hay. Claro. Pero en ese 31, mire, la pérdida en el sistema de transmisión, en la red de alta tensión, que es la que nosotros manejamos, están en 1.6%. 1.6. 1.6%. Ahora bien, esa no está sumada a la distribución. También. Entonces, por eso se incrementa. En ese orden de prioridad. Okay. Si admitimos que se pierde 30-35%, ¿por qué no ha sido una prioridad resolver las redes y motivar incluso la inversión para nueva generación? Porque, por ejemplo, déjame agregarle a eso, si el presidente está hablando de que es una inversión de 2.000 millones de pesos y la ETED está programando una inversión de 21.000 millones de pesos, parecería entonces que pecata minuta. 2.000 millones de pesos es como una caja chica en el sistema, es decir, porque estamos hablando de grandes inversiones. Bueno, aquí cualquier ayuda social que se distribuye de forma más o menos amplia llega a 1.000 y pico millones de pesos. ¿Por qué le pregunto esto? Para preguntarle lo siguiente, es decir, ¿tiene el país un plan para resolver el tema de la distribución, que es tan estratégica como tener la generación? Porque si usted tiene la generación y se le pierde en el camino, es como, claro. El negocio. Es cierto, mire, las pérdidas son elevadas. Siempre este país se ha quejado, el sector eléctrico, de pérdida de energía elevada. Siempre hay planes para tratar de resolver. Lo que pasa es que sí había un plan y venía desarrollándose. Lo que pasa es que hubo no una interrupción del plan de
de pérdida, porque eso es constante, hay que hacerlo. El problema es precisamente que para usted resolver ese tema tiene que hacer inversiones también igual, ¿no? ¿Tenemos idea de qué le costaría al país hacer eso? Bueno, si nosotros, en unos cálculos que se habían hecho, nosotros vamos mucho más allá de esa inversión que yo creo que el presidente, no recuerdo si fue dólares que dijo o pesos, pero bien. Aquí la red de distribución fundamentalmente demanda una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos al año. ¿De pesos? De pesos De al pesos año. al año. 10 mil millones de pesos al año consecutivo por unos 5 o 6 años para poder, ¿qué? Bueno, sustituir red, sustituir transformadores, sustituir subestaciones que están sobrecargadas eso hay que empezarlo ya. y mediciones. Pero hacer eso no sería más razonable que tener las pérdidas que estamos teniendo. Porque en las pérdidas que estamos teniendo estamos perdiendo más de 10 mil millones. Más, lógico. Claro, ¿por qué no lo hacemos? Claro, don Percio, y el país, eso es algo que, y es de lo que se ha quejado. El presidente, lo que pasa es lo siguiente, que el presupuesto nacional también tiene miles de prioridades, igual que el sector eléctrico, pero no es que se está desatendiendo el sector eléctrico. Se está invirtiendo ahora mismo. Hay una serie de licitaciones que se hicieron para sustitución de esos, por ejemplo, transformadores, que son lo que de mayor, por ejemplo, las subestaciones, donde tienen los transformadores de potencia. Esta misma zona creo que ha estado sometida a alguna serie de interrupciones, producto de un transformador de potencia de alto nivel que se quemó acá en la subestación de César Nicolás Penson, de Gascue. Y verdaderamente Gascue ha estado sufriendo una consecuencia de eso. Ahora, ya... El jueves pasado. Perfecto. Pues, bueno, ¿sabe por qué? Porque el jueves pasado se estaba instalando precisamente, instalando ese otro transformador que se quemó. Ya la subestación de Gascue ya tiene sus 2 transformadores y esperamos que esas interrupciones que se habían estado dando aquí en Gascue ya estén a su mínima presión y que las interrupciones que puedan haber serían por asuntos de mantenimiento y por asuntos de avería, pero ya no por falta de capacidad. Para saber si interpretamos entonces correctamente, los 2 mil millones de pesos a los que se refirió el presidente es la inversión que se necesita en el sector distribución. No, pero de inmediato. Es que de inmediato lo que se necesita son 2 mil millones. Pero no incluye cualquier inversión adicional de transmisión o de generación. No. Es referido a distribución. Eso es solamente para tratar de disminuir la pérdida. Tú sabes que a mí ese dato de 2 mil eso es millones consecutivo. de pesos como que me crea confusión, porque es que el sector eléctrico, es bajito. 2 mil millones de Parece pesos ser bajito. es nada. No, pero yo creo que fue 2 mil millones de dólares, de dólares en lo inmediato, pero evidentemente lo que quiso decir el presidente es que el sector requiere una fuerte inversión continua en el sector. Por ejemplo, yo pienso en las energías que se está produciendo en Manzanillo. ¿Cuánto mega hay? 400. Mire, ahí hay, todavía en Manzanillo estoy viendo aquí un reporte de uno de los medios. No se está. Son 2 mil millones de dólares. Ahora sí, por eso le estoy diciendo que entendía que habían sido 2 mil millones de dólares. Que estamos hablando de 100 mil millones de pesos. Pero tenemos ni una caja chica en el sector eléctrico. Tenemos capacidad de transmisión en la República Dominicana para la demanda de los dominicanos en estos momentos. Transmisión. 100%, transmisión 100%. Y algo más. Porque fíjese. Bueno, pero vamos a verlo. A propósito de la pregunta de Camilo. Sí. Tenemos capacidad, pero bueno, yo pienso en transmisión. De transmisión. Yo pienso en la energía que vamos a incorporar desde Manzanillo, la zona norte. Ya. Si perdemos 35% por deficiencia de las redes, ¿cómo vamos a introducir esos 400 millones al sistema? Percio, pero es que la demanda crece y hay que abastecerla. Está bien, pero... Y hay que tener la garantía, la capacidad de generación suficiente para poder... Si estamos perdiendo 35% y usted dice más, por deficiencia de las redes esencialmente, es más prioridad resolver las redes que seguir construyendo plantas y seguir perdiendo. No, porque eso va conjunto.
va conjunto, paralelamente. Pero evidentemente que no vamos en paralelo con toda la inversión. No, estamos atrasados porque el cúmulo de inversión atrasada que tenemos en las redes de distribución es grande. Tenemos que ir, claro está, hay proyecciones y evidentemente, ya le dije, hay una serie de licitaciones de compra de materiales y compra de equipos para las redes, que eso evidentemente comenzará a llegar a fin de año, y comienzo del otro año para los trabajos de remodelación de redes, sustitución de transformadores. Eso va a permitir que la ciudadanía tenga. Y hay una parte. ¿En serio resolver ese problema? ¿De qué tiempo estaría hablando el país? Para resolver el problema eléctrico. Digamos que se decida hacer la inversión que hay que hacer. De los 2.000 millones de dólares. Eso. ¿En qué tiempo pudiera el país superar esa situación? Bueno, si realmente no hay una discontinuidad de los planes, porque ese es otro problema, el país tuvo una oportunidad de que eso estuviera resuelto. Hubieron algunos que dijeron a Balaguer, dame 3 meses, dame la CDE que te lo voy a resolver en 3 meses. Duraron 16 años, 20 años y no hicieron nada. Entonces ahora, este gobierno tiene 3 años. El sector eléctrico no es un asunto que se puede resolver de la noche a la mañana, porque eso requiere un ambiente, tal y como es su pregunta. Para resolver este tema, metiendo una inversión continua sin parar, evidentemente que esto entre 5 y 8 años debe estar listo. Danilo Medina dijo este fin de semana, cuando le hablaron sobre el asunto de los apagones, dice, ¿de qué apagones me hablan si yo dejé el país encendido? ¿Usted le responde? Pero es una buena pregunta. Te la voy a responder con esto que tengo aquí. Mencionó hasta el pájaro malo. Sí, correcto. Sí, oye. Se mencionó hasta el pájaro malo, mira. Te la voy a poner ahora mismo. Para que tú veas. Es que un expresidente de la República debe cuidarse y no descalificar. Porque evidentemente que cuando él se fue del gobierno, 4 días antes de él dejar el gobierno, apareció 12 de agosto 2020, apareció lo siguiente. Te lo estoy buscando aquí, míralo aquí. Mira. ¿Qué dice? Ponlo ahí. La portada del periódico El Nacional. Miren aquí. ¿Qué dice? Porque hay desmemoriado aparentemente, o un presidente debe respetarse. Dice ahí que... Dice ahí, denuncian apagones o negocios pierden 1.800 millones de pesos por largos apagones. 12 de agosto ¿Qué fue? 2020, 4 días antes de entregar. Entonces, en medio de la pandemia. Denuncian negocios, pierden 1.800 millones por largos apagones. Estábamos en medio de la pandemia. Sí. bueno, cuando él iba a entregar su gobierno. Sí. Evidentemente que este es un problema viejo. No es un problema, mira, es que no es un problema. Pero es un problema que, como decía la jefa de gobierno alemán, cuando uno gobierna no se puede quejar de los problemas, tiene que ¿verdad que sí? enfrentarlo. Entonces, la tarea del gobierno es enfrentarlo. Pero también desconocer que hubo mejoras en el sector eléctrico sería mezquino. No, porque ciertamente se implementó el programa 24 horas y Punta Catalina está ahí. Claro, pero usted sabe cuánto se daba. Ok, es verdad, 24 horas. Usted recibía 24 horas. Muchos sectores. Claro, muchos sectores, los que estaban clasificados como circuito A, recibían 24 horas, no 24 tampoco, porque eso es un sofisma. 24 horas no recibe nadie aquí. Siempre hay una interrupción que te corta 1 hora, 2 horas. Siempre hay interrupciones por mantenimiento. En este gobierno también hay quienes dicen que hay 24 horas de luz. Perfecto. Bueno, hay en sitios que hay 24 horas. Sí, hay lugares. Siente. Hay lugares. Ahora, lo que usted puede estar seguro ahí, usted toma las estadísticas que hay de servicio eléctrico y es que en esa época que él dice esto, había gestión de demanda. ¿Usted sabe lo que era gestión de demanda? Apagones, o sea, apagones programados,
a la población. Lo que hizo el presidente Luis Abinader cuando llegó fue, dice, aquí no va a haber gestión de demanda. Gestión de demanda era aspectos financieros. Gestión de demanda era que habían sectores, hoy los mismos sectores que se quejan, lógicamente, pero habían sectores en este país que lo que recibían eran 16 horas de luz diarios. Eso era todos los días. Este gobierno, aún así con todas esas dificultades, con ese incremento extraordinario de la demanda, está dando promedio, y si eso le puedo mandar las estadísticas de los 3 años, está dando 98% de la energía eléctrica a nivel nacional, sin discriminar a ningún sector, sino todos. Lo que ocurre es, repito, que este año ha sido evidentemente un año atípico en función de calor, en función de temperatura. El año pasado no fue así. Bueno. El año pasado no hubo tantas quejas como esta. Sí. Claro, si usted tiene los mismos cables y tiene que mandar mucho más energía y estos cables se calientan más, evidentemente tienen que explotar, entonces hay que correr. Bueno. Entonces ese es el tema. Entonces, se están haciendo, evidentemente, las inversiones recorridas para que esto realmente no ocurra. Aquí hay un artículo de Andy Warren, hoy en el Caribe, y hace un recuento histórico de la inversión pública, sí, según los datos del Banco Central. La dictadura invirtió 5.50%. ¿Quién? La dictadura. Ok. El doctor Balaguer, 5.55%. Don Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, 3.94 y 2.71. Balaguer volvió 6.45. Leonel Fernández, 3.55, 5.13. Después el otro gobierno de Leonel Fernández, 4.46. Danilo Medina, 3.79. Luis Abinader, 2.23. Correcto. Sí. Bueno. Pero mayor inversión pública. Pero todo eso que están ahí, todo eso que él menciona, ¿cuánto duraron? ¿Cuántos años duraron gobernando este país? Bueno, pero no lo que duraron, los mismos problemas. El problema no es, claro, este gobierno, pero ninguno sufrió, ninguno entró con una pandemia, ninguno entró con una crisis financiera como la tuya, ninguno entró con una guerra, ninguno entró con un país, el mundo cerrado para la inversión, estaba cerrado. Muy bien. Y industrias sin producción, sí. Entonces, todo eso hay que verlo también. Y la pandemia también. Ahora, lo próximo... Hay que darle suerte y que aparezca la inversión. Los próximos 4 años de Luis Abinader serán históricos en este país. Bueno, eso sí te puede estar seguro. Muchísimas gracias, Martín. Despedimos a Martín Robles, administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED. De esta forma llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. El tiempo pasa rápido. Telemicro, contenido que llega. Muy buenos días, es lunes 11 de septiembre, hoy en Despierta América. Socorristas luchan contra reloj para hallar posibles sobrevivientes tras el terremoto que deja en ruinas a comunidades completas en Marruecos. Autoridades cuentan más de 2.100 muertos. Hoy se cumplen 22 años de los ataques del 11 de septiembre. Por primera vez, el presidente no está en ninguno de los lugares que fueron blanco del atentado, pero el país rinde tributo a las víctimas. Aquí lo verás en vivo. Para mí fue ayer. El dolor es el mismo, la tristeza. Y nada, que capturan al peligroso reo prófugo de una cárcel en Pensilvania. En las últimas horas, el asesino convicto cambia de look. Se robó una camioneta y le pide ayuda a un amigo. En vivo te mostramos todo.
Se disparan las alarmas por los viajes a México tras el tiroteo contra una caravana que deja varios heridos en Tamaulipas. Entre ellos hay estadounidenses. Entérate qué revelan autoridades. En exclusiva, Lupita D'Alessio desde Cancún le abre su corazón a Alan Thatcher y nos revela cosas que nunca había dicho. José Manuel Figueroa le responde a Alicia Machado después de que dijera que él es violento. Aquí escucharás primero. Esta mañana hablamos con el hombre que se hizo viral por pedir que lo metan a la cárcel tras ser diagnosticado